Ya está con nosotros Fernando Ávila aquí en el estudio. Fernando, qué gusto. Un gusto, Jaime, igualmente poder saludar a todos los amigos del auditorio. Mucha política, ¿no? Bastante. El fin de semana. No termina. El presidente no deja descansar ni los fines de semana. Absolutamente. Digo, lo hemos estado comentando. La realidad es que ha sido una gestión gubernamental, lo platicábamos, que arranca incluso antes del 1 de diciembre, estarás de acuerdo, y que, bueno, prácticamente está por cumplirse precisamente el año del triunfo electoral, y ha sido ciertamente una actividad incansable, imparable, y que cuando uno imagina que de pronto va a bajar ligeramente esta actividad política o presidencial, la realidad es que de pronto hasta se incrementa. Esta semana no solamente fue el tema, por supuesto, que llamó la atención de la negociación y los acuerdos que estuvieron, en este caso, con Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos respecto a la política migratoria, sino también, por supuesto, inclusive los cambios que están generándose dentro del propio gabinete, la salida del titular del Instituto Nacional de Migración, y desde luego también lo que se perfila puede ser, y esto es lo importante quizá, Jaime y amigos del auditorio, lo relevante que puede ser la participación de México en la cumbre del G20, a partir, independientemente de que el presidente decidió no asistir y no participar, lo cierto es que con todo este antecedente que se está dando a partir del acuerdo para contener el flujo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos, sin duda alguna dará un tema interesante con el cual el canciller Marcelo Ebrard, ahora engrandecido por lo menos en términos de lo que es nuestra política nacional, podrá llegar con algunas cartas interesantes a esta cumbre del G20. Una actividad política que... Pero tendría que ser el presidente. Tendría que ser el presidente. Mira, en realidad, de hecho, por ejemplo, se preguntaba el propio canciller en la que dónde estaba el mundo, ¿no? ¿Dónde estaba el mundo? Que era el momento en que apoyaran a México. Bueno, pues el mundo va a estar en el G20, nos saca en un par de semanas. Entonces, la realidad es que sin duda alguna, quizá debería de reconsiderarlo el presidente, la posibilidad de asistir personalmente. Si bien es cierto, se sabe que en estas cumbres no es porque se vaya a hacer un trabajo excepcionalmente detallado respecto de las conversaciones que se puedan llegar a tener entre los distintos presidentes, pero lo cierto también es que más allá de los eventos de la foto, de los eventos en donde participan todos los mandatarios, hay muchos espacios de cercanía, hay muchos espacios en donde se pueden hacer estas pequeñas minicumbres, incluso se le llama, de intercambios entre los distintos mandatarios, y eso es lo relevante de este tipo de eventos, en donde sin tener propiamente una agenda establecida, una agenda necesariamente armada, se dan las condiciones para poder interactuar con otros presidentes de otras naciones, desde luego del mundo, y en este caso particular, insisto, a partir de esta presión que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de México y que está mezclando un tema que tiene que ver con una política migratoria, con un tema de comercio internacional, la realidad es que sí podría encontrarse, me parece, sinergias interesantes en el concierto económico mundial y, por supuesto, apoyo de alguna manera de muchas de las potencias económicas que estarán reunidas ahí en este grupo, el G20. Siento que sería el propio Donald Trump. Desde luego, más allá de que pudiera o no darse este encuentro particular entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, lo cierto es que sí podrían generarse, insisto, otros encuentros adicionales, alternos, con presidentes de otras naciones que permitieran fortalecer la posición de México. Y no solamente eso, esta idea que se tiene, que me parece adecuada, de atender las causas particulares de la migración, no solamente desde la óptica de frenarlo directamente con una política de restricción, sino realmente atender unas causas de lo que está sucediendo en la frontera norte, en la frontera sur. Lo cierto es que podría llegarse a mayores acuerdos con los presidentes de Centroamérica eventualmente, e insisto, con respaldo importante de potencias que apoyaran condiciones de desarrollo en la región que permitan precisamente atender las causas de la migración como tal. La migración es un fenómeno muy complejo, muy complicado, que no puede pensar que se puede resolver simple y sencillamente, en este caso inclusive, con el propio envío de la Guardia Nacional, de estos 6,000 elementos, con los costos que implican para México, y que de ninguna forma esto será suficiente de cualquier manera para frenar lo que es un fenómeno que lleva mucho tiempo y que no se presenta solamente en este continente. Fernando, por último, interesante la postura de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Por supuesto. Desde el sábado pasado. Ha sido bien relevante, porque recordemos también la figura de Muñoz Ledo como un personaje político de prácticamente los últimos 40 años en primera línea. Ajá. Y que hoy sin duda alguna está sacando la casta, digámoslo así, por lo que tendría que porque ser... es el partido gobernante. Por supuesto, por el partido gobernante, pero entendiendo la necesidad de este planteamiento respetuoso, sí,
pero distintivo del Poder Legislativo. Sin duda alguna, una muy buena presentación, un muy buen planteamiento, y qué bueno que se esté desarrollando. Ojalá más legisladores, inclusive del propio partido, aún en el gobierno, puedan tomar este mismo ejemplo. Pues vamos a seguir muy pendientes de todo lo que está sucediendo, estimado Fernando, porque sin duda vienen cosas interesantes en este tema. Por supuesto. Y hay que ver qué es lo que sucede con esta amenaza que se va a tener, porque Donald Trump va a entrar en una dinámica proselitista a partir del 18 de junio. Golpeteo permanente, él está buscando la reelección. El tema de reelección, sin duda alguna, será México. Va a estar constantemente en este golpeteo y va a depender mucho cómo México vaya reaccionando en esta nueva etapa, el que tanto le den materia para que esté golpeteándonos constante e insistentemente, amenazándonos con esta u otros temas, o de qué manera lo vamos a estar enfrentando ya con una madurez mucho más firme. Pues Fernando, muchas gracias. Un enorme gusto, Jaime. Excelente sábado. Excelente sábado, Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Hoy poniendo estos acentos interesantes, por supuesto. Una pausa, 9:24, ya vemos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.